una de las patologías que preocupan indudablemente a la comunidad ecuatoriana. Nos referimos pues a la diabetes, la enfermedad silenciosa. También es otra de las enfermedades, así se la denomina clínicamente, las enfermedades silenciosas que mata, la diabetes. A propósito de esto, habrá el Congreso, el primer curso latinoamericano de diabetes y el 20º Congreso Médico Provincial de Diabetes, Obesidad y Cirugía Bariátrica, que se realizará en el mes de agosto. Ayer fue el lanzamiento oficial y hoy estamos, por supuesto, dando la bienvenida cordial al doctor Francisco Vera. Él es el vicepresidente del Colegio de Médicos del Guaya, presidente de la Comisión Científica de la institución. Estimados oyentes, y vamos a hablar de la patología. Luego estaremos hablando también de detalles de la preparación, de los detalles que se están ejecutando para realizar este importante encuentro que tiene una característica muy particular. Participa una de las organizaciones más importantes en Latinoamérica respecto pues al tema de diabetes, a la ALAD, Asociación Latinoamericana de Diabetes, que tiene su sede en Colombia. Buenos días, querido doctor Vera, gracias por estar aquí en la radio compartiendo estos minutos. Bienvenido. Gracias, buenos días. Le agradezco, licenciado, por haberme invitado a participar con ustedes y con los radioescuchas que sintonizan Ecuantena. Pues el día de hoy vamos a conversar algo sobre la enfermedad, pues que significa un alto porcentaje de funciones en nuestro país y que hasta el 2010, pues en el corte que hizo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ocupaba el primer casillero de muerte en nuestro país. Entonces eso preocupa. Eso fue en el año 2010. No, 2010. ¿En el 2010? Había más de 4.000 defunciones por la diabetes. Ya en el 2010. En el 2010. Estamos esperando las estadísticas que tendrán que salir publicadas entre el mes de julio y agosto para ver en dónde se mantiene la diabetes. Claro, pero sigue como prevaleciendo el primer lugar de causa de muerte. Así es, sigue como primera causa de muerte hasta que no sabemos, creemos con los avances que tenga las enfermedades, nosotros no podemos predecir en qué lugar se ubicará, pero estará ocupando uno de los dos primeros casilleros, me imagino yo, porque... ¿Desplazó qué enfermedades, doctor? Desplazó a las enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, ¿no? Y a los accidentes de tránsito, que eran la tercera causa de fallecimiento. Los accidentes están considerados también entre una de las principales causas de muerte, ¿no? Así es. Entonces, pues ahora los accidentes de tránsito han bajado al 7º casillero porque han aumentado las enfermedades cardiovasculares, los infartos de miocardio, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades que tienen que ver con insuficiencia respiratoria e insuficiencia cardíaca, que van sumando a todas las causas de muerte. Si nosotros hacemos un balance de las primeras 5 causas de muerte, todas están relacionadas con diabetes, porque aquel que se infartó y se murió por un infarto y fue clasificada como tal, un infarto de miocardio, no se la ha clasificado adecuadamente, porque a veces los médicos se olvidan de poner la causa básica de la muerte y no ponen que el paciente era diabético. Si nosotros sumamos todo eso, creo que la diabetes va a seguir ocupando el primer casillero en esta futura programación que haga el INEC. Ahora, a mí sí me preocupó algo, ¿no? De 4 minutos como referencia, queridos oyentes, en todo el Ecuador. Ayer usted, como un hombre de estudios clínico y especialista en esta materia, doctor Vera, endocrinólogo, es la especialidad del doctor Vera, exclusivamente maneja los temas de diabetes y la otra sintomatología alrededor de la enfermedad. Doctor, es la estadística que usted exponía públicamente. Me decía en el año 90, pues, no, si no me equivoco, ¿no? Así es. En el año 90 ni siquiera no aparecía. En el año 90, estaba en el casillero número 17, o sea, entre las primeras 10 causas de muerte la diabetes no aparecía. Es en el año 99, o sea, 9 años después el 5º casillero de muerte. Se sube al 5º casillero. Y en el año 2002 ocupa el 2º casillero de muerte como causa de muerte. Y ya en el 2010, las estadísticas publicadas, o sea, el corte se lo hizo en el 2009, pero... Cada 2 años hacen este control, Cada 3 años. Cada 3 años se hace el corte. Imagínense que no hubo corte durante casi 8 años, pues desde el 2002 hasta el 10, que salieron las nuevas estadísticas por los problemas políticos que hubieron, ¿no? Golpes de Estado, instituciones del presidente. Entonces, el INEC no lanzó sus estadísticas, sino hasta el
hasta el corte del 2009 que salieron publicadas en el 2010. La medición hace el Instituto Nacional de Estadística Así y Censo. es, a través pues, de todas las causas de muerte que los médicos tenemos que ubicar en los casilleros respectivos para que una persona pues vaya a reposar de por vida, ¿no? Todos, así como cuando nacemos tenemos un registro, cuando nos morimos también tenemos un registro, o sea, ahí ya no cabe que el médico se olvidó porque si no, no lo dejan llegar al camposanto, a la persona que falleció. Entonces, de eso siempre va a haber estadística. El problema es en los vivos, por eso que nosotros solo hablamos de estimaciones. Y yo recuerdo ayer que hablábamos de que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos reportan una prevalencia de diabetes en el Ecuador en el año 2005 de solamente el 5%. El 5% en el 2005. Solo en el 2000. Cuando nosotros nos reunimos en el 2009, los estimados estaban en el 7, entre el 7 y el 8%. Pero como no hubo acuerdos entre nosotros los especialistas, porque fue el cónclave de endocrinólogos que determinó, en base a los datos que reunimos a nivel nacional, que no había acuerdo, entonces se dejó el estimado en un 7% de la población, es decir, que supera el 1.000.000 de pacientes con diabetes conocida. Porque hay personas ahí no se incluyen las desconocidas. Por supuesto, ahí no sabemos los que están todavía no diagnosticados, los que están en intolerancia a la glucosa, los pacientes obesos que tienen glucosa alterada en ayunas y que a la larga van a ser diabéticos, los pacientes que tienen acantosis nigricans, aquella mancha negra que se les presenta en el cuello a las personas bastante obesas, a eso se llama acantosis nigricans, y eso es un estado de resistencia a la insulina que lleva a la hiperinsulinemia, que altera el nivel de glucosa, que produce intolerancia a la glucosa y finalmente la diabetes. Y esos pacientes aún no están en ningún casillero. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos en cuanto a la cantidad de pacientes con diabetes que existen en nuestro país y los pacientes con prediabetes que ya también deberían clasificarse. Ahora, el problema del país son las 9-12 minutos, es la falta también que este gobierno, sí yo aplaudo esta iniciativa de la estadística, ¿no? Este gobierno está trabajando mucho con estadística y me parece bien, con números, porque eso es importantísimo, porque ahí usted conoce con la estadística de la realidad social del Ecuador, ¿no? Yo recuerdo hace 8 o 9 años atrás, en algún momento que trabajé alrededor de un grupo de médicos que hablaban, una importante universidad norteamericana solicitaba un estudio acá en Ecuador sobre la ubicación de los centros hospitalarios. ¿Y qué cree usted que buscamos estadísticamente? Nunca encontramos. Nosotros mismos tuvimos que crear cuántos subcentros, cuántos centros de salud, cuántos lugares de atención privados había, cuántos hospitales de referencia habían acá, de qué manera estaban distribuidos. Nosotros mismos tuvimos que realizar esa estadística para poderle enviar a los Estados Unidos y que ellos tengan una idea de cómo estaba clasificada aquí en Guayaquil y en el Ecuador el tema de la unidad cooperativa de atención pública. Es terrible esto, ¿no? Pero ahora creo que se está subsanando y es bueno destacar esto porque usted me señala, imagínese usted, no se ponen de acuerdo para la estadística, porque si no, somos campeones mundiales entonces de diabetes acá en Ecuador, pues, ¿no? Yo creo que el problema básico es que no hubo una atención preponderante para el estudio de las enfermedades, no solo de la diabetes, sino de todas las enfermedades. Mira, hay una serie de enfermedades silenciosas, la hipertensión, la osteoporosis, la diabetes, enfermedades que a la final van a llevar a la tumba al paciente si no se cuida. Pero lo importante si no se diagnostica, que es la otra cosa. Por supuesto, ¿no? Y como usted decía, licenciado, es importante destacar lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Yo, un aplauso para Carolina Vance, porque a más de los estudios que se han estado realizando a nivel del país en cuanto a la situación epidemiológica de nuestro país, es importante que haya habido una preocupación en eso, pero también hay que destacar que lo que ya había en cuanto a el cuidado, la prevención secundaria, primaria y terciaria en los grupos de riesgo, especialmente los diabéticos, siempre ha habido estos clubes de diabéticos, pero ahora se lo ha reforzado con realizarlo en todas y cada una de las unidades operativas del país. Como exigencia ya. O sea, como una norma, porque antes
Antes el doctor Francisco Vera lo hacía porque... Yo lo impulsaba porque tenía deseo de porque hacerlo. siempre me ha gustado y siempre lo he hecho y lo voy a hacer. Pero ahora ya, eso es lo bueno, que sea esto una política de Estado. Así como también como el plan de nutrición. Yo lo decía el día de ayer, que bien, aplausos por lo que se está llegando a la población escolar con el desayuno a través de este Plan Nacional de Nutrición, pero también es importante que los grupos operativos del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social y de las Fuerzas Armadas, junto con las entidades semipúblicas y privadas como la Junta de Beneficencia, Solca y todo ello, contribuyan con un granito de arena en la educación y prevención de la diabetes y otras enfermedades que ocupan un casillero importante en las defunciones de nuestro país. De ahí pues que yo creo que el plan de nutrición que se está realizando a nivel nacional y que lo inició, me acuerdo, en los años 70, el alcalde de Guayaquil que teníamos entonces, don Asad Bucarán, fue reforzado en otras administraciones, en otras se hizo demagogia, en otras no se hizo. Hay gobiernos que tomaron, por ejemplo, esto del plan de nutrición se lo hizo en el gobierno de Jaime Roldós, se lo abandonó en el gobierno de Rodrigo Borja, para que después aparezca nuevamente en el gobierno de Abdalá Bucarán, pero duró poco. Y luego lo retomó el vicepresidente, que después fue presidente de nuestro país, el doctor Alfredo Palacio, y un aplauso también para él. Y esa política ha continuado, o sea, lo bueno creo que debe de continuar. Entonces yo exhorto a la ministra de Salud, a las autoridades de la Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas, que sigan impulsando este tipo de talleres, de clubes que haya para los pacientes que tengan enfermedades de riesgo, y también pues llevar este mensaje a la población general. Cuando yo doy una charla en la unidad operativa donde yo me desenvuelvo, en el Seguro Social, yo les doy la charla no solo a los diabéticos, yo los reúno, en ese momento paralizo durante 10 minutos la consulta de todos los médicos, y todos los 500 que están ahí, les doy una charla una vez al mes, diabéticos o no diabéticos, porque recuerde usted, licenciado, en cada hogar hay un diabético, en cada hogar hay un diabético. Es verdad que eso. Entonces, esa persona que no es diabética está llevando el mensaje a su familia de cómo cuidarse, y básicamente pues por lo menos tiene una noción. Por supuesto, la alimentación es la base primordial en el cuidado de esta enfermedad. Si nosotros lo hacemos adecuadamente, un plan de alimentación adecuado para evitar de que se deteriore la salud de este individuo que tiene esta enfermedad, que después lo vamos a hablar cuando se convierte en catastrófica, podemos evitar una serie de patologías subsecuentes y añadidas a la misma diabetes. Vamos a ingresar a la parte clínica, mis queridos oyentes, en todo el Ecuador a las 9:18 minutos con el experto en esta materia, el doctor Francisco Vera Vargas, queridos oyentes, endocrinólogo, médico endocrinólogo, especialista en la materia de diabetes, para, lógicamente, tener un concepto, tener una idea clara de cómo es y qué trato hay que darle al paciente con diabetes. Bueno, comencemos por ahí, por la parte clínica en ese aspecto, dando un criterio muy general para que nuestros oyentes tengan una idea clara de lo que es la diabetes, doctor, ¿no? Bien, la diabetes es una enfermedad bastante compleja, que tiene pues el componente de varias etiologías. No solamente es la diabetes per se, es decir, los estados de hiperglucemia, es decir, la glucosa alterada, la glucosa elevada, la intolerancia a los hidratos de carbono, no solo eso es, sino que se produce una alteración en los carbohidratos, en los lípidos, es decir, las grasas, en las proteínas, en los iónicos, en los iones inorgánicos y en los ácidos nucleicos. Trastornos metabólicos. Por supuesto, entonces, no solamente, como les digo, es la elevación del azúcar per se, sino también las consecuencias metabólicas que está causando. Es decir, criollamente, se eleva el azúcar